Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica y hoy en conjunto con Grant Thornton México en este webinar que tenemos el día de hoy. Decirles que nos pueden seguir también en todas nuestras diferentes redes sociales y este y todos los webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es auditoría forense, descubrimiento de esquemas y estafas por efectos de la pandemia. Para esto tendremos a dos expositores, Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton Costa Rica, junto con Manuel Alejandro Llano, socio de Sales Science, Grant Thornton México. Recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Antes de iniciar el tema del día de hoy, nada más recordarles que la próxima semana ya tenemos un webinar totalmente programado. El tema que vamos a desarrollar en esa oportunidad será el jueves a las 10 de la mañana, igual que todos los webinars que venimos realizando. El tema será efectos de los precios de transferencia en la valoración aduanera, riesgos y disputas con la administración aduanera. Los expositores serán don Jaime Morales, gerente de comercio exterior de Grant Thornton, y don Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton, Costa Rica. Recuerden que pueden ir dejándonos sus respectivas preguntas y tanto Alejandro como don Manuel las van a responder al final de la presentación que vamos a realizar el día de hoy. Pero les cedo la palabra a Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton, Costa Rica. Saludos, Alejandro. Muchas gracias, Steven, y bienvenidos a todos nuestros clientes a este webinar, bastante importante para nosotros porque también representa en este momento un anuncio a la mayoría de nuestros clientes de que Grant Thornton también provee servicios de auditoría forense, adicionalmente a todos nuestros servicios que hemos ya venido dando durante todo este transcurso, bastante ligados a las áreas de auditoría, a las áreas de impuestos, a las áreas de consultoría en general. Y creo que, y me parece importante mencionar acerca de Grant Thornton. Realmente, si estamos acá, sabemos que Grant Thornton es una firma internacional con presencia en alrededor de 150 países alrededor del mundo. Nosotros actualmente somos una firma miembro de un grupo internacional de firmas. Entonces, esta colaboración que ustedes están viendo entre Grant Thornton México y Grant Thornton Costa Rica es uno de los beneficios que reciben nuestros clientes en cuanto al know-how, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la forma de tratamiento y metodologías de trabajo en diferentes áreas. Si gusta, pasamos al siguiente slide. Realmente no solamente estamos brindando servicios de advisory, sino que también brindamos servicios y somos líderes en impuestos y somos también líderes, trabajamos con nuestro equipo de auditoría en brindar un servicio integral a todos nuestros clientes. Entonces, esto creo que es importante para considerar a la hora de evaluar sus necesidades. En el siguiente slide, lo que ustedes van a ver acá es la presencia de los países que tiene Grant Thornton. Como les dije, estamos alrededor de 150 países. Ahí pueden ver inclusive la cantidad de personas que hay y los países donde estamos en América. Estamos casi que en toda América. Estamos en Centroamérica, en México, obviamente, en Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Perú, Colombia. Entonces, lo que también nos brinda una facilidad para atender sus necesidades en cualquier parte de la región. Ahora, sobre este tema específico y sobre lo que queríamos mencionarle ahora, y si quiere podemos pasar al siguiente tema, sin antes y no mencionarles que es un punto súper importante para nosotros el tema de la sostenibilidad, al igual que o siendo una firma líder a nivel global, es muy importante. Así que nosotros nos tomamos muy en serio el tema de sostenibilidad. Dentro de la firma hemos tomado medidas y hemos hecho
análisis de nuestras actividades para tratar de ser una firma sostenible y tenemos nuestros objetivos y metas al corto plazo. Obviamente sostenibilidad es un sinónimo de oportunidad, no solamente para nuestra firma, sino para las empresas en general, y nosotros llevamos eso dentro de nuestro corazón, como dice ahí el slide. Ahora sí, entrando ya un poco más a detalle de lo que es este webinar, y yo creo que es importante lo que hemos estado experimentando durante toda esta pandemia. No es un secreto que el impacto que ha tenido en las actividades que realizamos diariamente el COVID-19 es importante desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de dirección. Muchas de las compañías, si no por decir todas, han tenido que realizar cambios o ejercer ciertas decisiones para poder llevar a cabo el día al día que estaban acostumbrados a hacer. Y eso definitivamente no solamente impacta la eficiencia de los procesos en los que trabajamos, sino que también impacta los controles sobre los que llevamos esos procesos. Y entonces, al tener un impacto directo sobre los controles que llevamos los procesos, porque tenemos que realmente satisfacer las necesidades de nuestros clientes o satisfacer las necesidades internas de administración, pues se crea una brecha. Al no tener un control que estaba previamente establecido para poder cumplir con la responsabilidad que tenemos. Entonces, esas brechas nos abren la oportunidad de que haya un fraude. Y como ven acá, lo que están viendo aquí en esta presentación, realmente es ejemplos de lo que en las noticias se ven, de lo que sale diariamente, no solamente a nivel de Costa Rica, no solamente a nivel de México, sino a nivel global. El tema del fraude se ha vuelto muy, muy importante por el impacto que ha tenido después de la pandemia. Después de, si podemos decirlo, suavizar esos controles que teníamos para adaptarnos a la situación actual, pues bueno, eso es lo que estamos viendo actualmente, esa brecha y el impacto que hay. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué realmente ha pasado con temas de fraude y el impacto de estas operaciones? Pues bueno, la cantidad de ataques cibernéticos ha aumentado increíblemente, no solamente por el tema del trabajo desde la casa, sino el uso y el acceso a diferentes nuevas plataformas que no se utilizaban anteriormente. Entonces, desde ahí ya nos deja esa semillita en la cabeza de, mira, realmente habrá pasado algo dentro de mi compañía ahora que suavizamos en cierto grado los controles o que estamos trabajando en una nueva tecnología o que estamos realizando un proceso diferente, pues eso es algo importante de considerar, porque las amenazas dentro de la empresa, dice ahí, pueden ser igualmente dañinas que una amenaza externa. Entonces, si nosotros nos abrimos a que nuestros sistemas pueden estar atacados por un hacker, pues también debemos abrirnos a que nuestros sistemas y nuestros procedimientos, nuestros controles sean atacados internamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que internamente ya los empleados conocen cuáles son nuestras debilidades, ya saben cuáles son las mejores formas de impactar directamente las actividades y llevar a cabo actos fraudulentos. Entonces, sea bien que nosotros ya identificamos un posible acto de fraude o que no lo hayamos identificado, es importante analizar este entorno actual para considerar si los controles internos son adecuados. Y si en caso de que los controles internos tengan una limitación en cuanto a su cobertura, pues evaluar si pudo o puede haber algún acto fraudulento entre la compañía. Entonces acá, si quiere pasamos al siguiente slide. Acá es importante el impacto, o mejor dicho, perdón, el objetivo de esta sesión de hoy, no solamente para brindarles a ustedes
herramientas para esta evaluación de posibles actos de fraude, sino también para prender ese foquito de, mira, ¿existe o no algún tipo de actividad que nosotros deberíamos de tomar? O si sí existe y lo que nos interesa es ir a buscar cómo solucionarlo, pues aquí creo que este webinar les va a dar todas las herramientas para poder hacerlo. Ahora, adicionalmente, y sí quería incluir estos datos de acá, porque creo que es muy relacionado a las funciones que nosotros hacemos desde el área de gestión de las compañías. Dice ahí un informe del ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados a nivel global, dice que la mayoría de las actividades, o se identificó fraudes internos en las áreas de operaciones y en las áreas de contabilidad, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Las áreas dice que 15% de las actividades del área de operaciones y 14% del área de contabilidad o finanzas. ¿Por qué es esto importante? Pues realmente porque en finanzas y en operaciones es donde manejamos la mayoría de los recursos económicos de la compañía. Entonces, son tal vez en cierto grado los más atractivos a la hora de buscar o hacer un acto fraudulento. Entonces, inclusive ahí dice que la alta dirección también fue involucrada en un 12% de los casos de fraude estudiados por esta asociación de examinadores. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, no solamente a nivel de las actividades o procesos de lo que podríamos decir el día a día hay o posiciones no gerenciales, hay este tipo de actos, sino también inclusive en la alta dirección. Y por eso la importancia, no solamente de implementar los controles, si ya están implementando los controles y la efectividad es medio o baja, pues, y se pudo haber filtrado algún acto fraudulento, pues aquí con toda la razón buscar cómo identificar esas actividades. Entonces, ahora le cedo la palabra a mi compañero Manuel. Manuel es socio, como dijo anteriormente Steven, de Grant Thornton, México. Manuel tiene muchos años involucrado en esta actividad de auditoría forense. Es un experto en esta área y nos va a llevar a los siguientes objetivos, que es más que todo la identificación de actividades fraudulentas, hablar un poco sobre lo que es las actividades de investigación forense y algunos ejemplos, algunas recomendaciones y generaciones de información para ustedes. Entonces, Manuel, te doy la palabra. Listo, perdón. La tecnología no tiene palabra y desafortunadamente mi cámara dejó de funcionar esta mañana, por lo cual les pido una disculpa por lo que Alejandro será la imagen de esta presentación. De todos modos, es una persona con la que colaboramos constantemente. Y lo primero que quiero decir es, bueno, ¿por qué México? Un poquito antes de presentarme yo, ¿por qué México presenta esto? Y es una de las ventajas de tener una firma internacional con una red de empresas, de firmas que pueden apoyarse entre ellas, de conocer la cultura, etcétera, etcétera, la idiosincrasia, en nuestro caso latinoamericana. Y la realidad es que nosotros, pues somos una sola firma, trabajamos juntos, colaboramos constantemente. Y esta pandemia nos ha acercado en muchos sentidos, no solo con nuestros clientes, con nuestros prospectos, ha acercado al mundo en general. Ayer precisamente en las clases de mi hija estaban revisando un estudio en donde dicen que se adelantó 10 años el cambio de cultura tecnológica en el mundo con esta pandemia en tan solo un año, y me parece muy razonable porque el recortar distancias, el cambiar de un día a otro los esquemas de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, pues bueno, ha dado un nuevo enfoque a todo esto y afortunadamente, para bien de muchos de nosotros, incluidos todos los que estamos presentes en esta llamada, nos permite el poder acercarnos a lugares lejanos y a poder trabajar como un solo equipo. Entonces, trabajar y colaborar con diferentes personas de diferentes culturas. Y en este caso, qué mejor que
tener a los amigos de Costa Rica cerca de nosotros y viceversa para poder colaborar entre muchos otros países. Ahora bien, si me permiten, me presento. Mi nombre es Manuel Llano, como ya lo dijo Alejandro, soy socio de la práctica de consultoría en México. Mi formación es soy informático, soy licenciado en sistemas, tengo algunas certificaciones, pero la vida profesional me ha llevado por diferentes caminos, por lo cual me he especializado en control interno, administración de riesgos, tanto de negocio como de tecnología. Afortunadamente, mi formación y la experiencia que he adquirido me ha permitido tener estas dos variantes, el de tecnología y el de procesos, integrado en uno solo. Y bueno, en ese sentido también en el área forense he podido lograr especializarme con un equipo en donde hay expertos dedicados a cada uno de los temas, tanto forense tanto informático como administrativo, tecnológico, financiero, como se le quiera llamar. Y esto hace un equipo muy robusto. Entonces, tengo más de 20 años en la firma, tengo 23 años de experiencia. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema porque el tiempo es corto y nos quedan 45 minutos. ¿Qué vamos a cubrir? Vamos a ver primero, quiero ir de lo general a lo particular. Primero vamos a tener cierta información general acerca de lo que hay en la red actualmente, de los datos duros que existen, de qué te puede pasar. Después vamos a tratar de entender a grandes rasgos qué es un fraude. Luego, cómo se hace una investigación forense, qué es la investigación per se. ¿Qué es la informática forense? Porque son dos términos diferentes, las metodologías y las técnicas que usamos. Y finalmente algunas pequeñas recomendaciones que les podríamos dar y las nuevas tendencias en estos temas de fraude. Entonces, bueno, el fraude ha existido desde hace muchos años y es un término legal que simple y sencillamente es un acto que está fuera de la ley y es perpetrado ya sea por personas físicas o morales. Y hablando de morales, quiero incluir el gobierno. Y que tiene que ver con el cumplimiento de contratos públicos, privados, abuso de confianza, entre muchas otras cosas. Y su característica principal es que se usa el engaño para obtener algún beneficio directamente del perjuicio de una persona, de una empresa, de una institución, del Estado, de quien sea, de un grupo de personas. Entonces, es básicamente obtener un beneficio. Este es el concepto general de fraude. Como ven, es muy abierto, puede tener muchas vertientes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, queremos irlo enfocando poco a poco a través de esta presentación. ¿Cuáles son los tipos de fraude? Aquí les voy a presentar solo 6, pero si los clasificamos de arriba hacia abajo, hay fraudes internos y externos. Y existe el soborno o la corrupción, el tema del lavado de dinero, que es un tema muy, muy relevante en países como México, Colombia, Estados Unidos y muchos otros países. Por supuesto que Costa Rica no es la excepción. Están los paraísos fiscales como Panamá, ya ven el tema de los Panama Papers, etcétera, etcétera. Fraude en el tema de compras. Las personas que administran las compras, esto se da mucho en los temas gubernamentales, en donde se inflan costos. O que hay cierto nivel de corrupción de las personas que están en las áreas de compras y que tienen cierto poder para llevarlo a cabo. Fraude contable, que es el típico financiero, en donde se pueden desviar recursos desde un lugar hacia otro, disfrazándolos. Delitos cibernéticos, y esto es lo que ha crecido exponencialmente en el último año, desde que está el tema de la pandemia. Antes de eso ya había un crecimiento, sin embargo ahora empezó a existir este tema de una manera verdaderamente importante, porque no solo se busca el robo de activos o de dinero o de algún bien, etcétera, etcétera, sino ahora se suplanta información con el objetivo de hacer un daño reputacional. Ha sucedido recientemente que al menos a varios de mis contactos les ha aparecido un perfil con su mismo nombre e incluso algunos mismos contactos, que es una suplantación de identidad y al final no deja de ser un fraude para obtener beneficios, etcétera, etcétera. Apropiación de activos, cuando suplantas la identidad de alguien precisamente y falsificas documentos para apropiarte de algún activo. Bueno, son los delitos más comunes que podemos ver en fraude, es lo que
lo que normalmente te puede suceder, y desafortunadamente a las organizaciones como a las personas tardan cierto tiempo en darse cuenta. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con las tarjetas de crédito o con las llamadas de extorsión, etcétera, etcétera, todos estos tienen que ver con temas de fraude. Ahora, ¿cuáles son los temas de fraude en el mundo? Más o menos los casos a grandes rasgos en Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, hay más de 1 millón de casos con pérdidas de 108.000 millones de dólares. Y están por región, podemos ver a África, a Asia-Pacífico, al Medio Oeste, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Canadá, las pérdidas que hay en Canadá son de 2.000 millones de dólares, de 82.000 casos que se han presentado, entre muchos otros. Estos son algunos datos duros generales que podemos encontrar en muchos lugares de Internet sobre cómo se comporta el fraude en el mundo. Como nos podemos dar cuenta, es un tema pues bastante común, bastante recurrente. Y este es en continuidad con lo que menciono de estos cambios que ha habido en la tecnología y este cambio de cultura, este es un reporte muy interesante del crecimiento que se ha dado por sectores. Este crecimiento por sectores, y me refiero al crecimiento que tiene que ver con los temas de comercio electrónico, es un panorama muy positivo. Cuando hablo de grandes superficies me refiero a tiendas de conveniencia, tiendas donde se compran productos en general. Ha crecido 295%, lo cual me parece increíble en un año. Los servicios financieros 55%. Y estos dos ejemplos, los dos primeros, son muy sencillos de identificar porque, bueno, al no poder salir, al mantener una distancia social, tenemos que hacer uso de las herramientas que ya existían desde antes, pero que no han tenido, no las usábamos personas de cierta edad por temas de, bueno, de pensar que no eran lo suficientemente seguros, etcétera, etcétera. Y lo de las grandes superficies se refleja directamente con el delivery, con la entrega, que son, las entregas han crecido 233% en un año, entonces esto ha sido un crecimiento positivo. En países como México han crecido 500%, en Brasil 130%, Colombia 130%, Perú 900%. Entonces todo esto sucedió en el 2020, pero el tener grandes crecimientos también trae grandes riesgos, que son todos estos temas de fraudes. Por eso que algunas empresas, como por ejemplo Mercado Libre, te protege, te hace devoluciones de efectivo inmediatamente, etcétera, etcétera. Se han implementado algunos otros controles que vamos a ver más adelante, pero en general esta es la información del crecimiento por sectores. ¿Pero qué ha sucedido? Bueno, en estos tiempos el phishing es el término que se usa para poder obtener información y poder obtener un beneficio de esa obtención de información, que puede ser extracción de información de tarjetas de crédito o información de cuentas bancarias de alguna empresa, de algún ejecutivo, autorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, Kaspersky, que como saben es una herramienta para antivirus, muestra cuánto ha crecido en el segundo trimestre nada más del 2020. Venezuela es el país al que más ha golpeado con 17.56%, perdónenme. Brasil, España, Australia, Estados Unidos, Colombia, México con 7.41%, etcétera, etcétera. Estos países son usuarios de Kaspersky nada más. Y bueno, es una muestra en donde se muestra que los ataques provocados presentan un volumen de 256 millones, o sea, aumentó el 57%. ¿Y de dónde vienen todos estos ataques modernos? Pues vienen de dispositivos móviles, básicamente celulares, pero afortunadamente ninguno de estos países de Latinoamérica está en el top 10 de ataques provocados por bots. Para los que no tengan el concepto muy identificado de que es un bot, es una herramienta, es un robot, un software que está tratando de enviar información o actividades programadas bajo ciertos criterios. Entonces estos bots a veces saturan ciertos canales de información para poder obtener acceso a los mismos. Ahora, ¿quién comete el fraude? Y aquí estamos presentando el típico triángulo del fraude. Debe de existir una motivación,
como por ejemplo lo que podemos ver de nuestro lado derecho de la pantalla, pues algún vicio, alguna deuda, avaricia, etcétera, etcétera. La racionalización de lo podría hacer, no lo podría hacer, lo he pensado, lo puedo hacer por avaricia, doy algún pretexto personal como yo me lo merezco o es por una buena causa para ayudar a alguien, la empresa nos roba más porque nos explota, etcétera, etcétera. Y después viene la oportunidad, se presenta una oportunidad. El fraude planeado en realidad es poco. Normalmente el triángulo del fraude lo que nos está demostrando es que cuando hay una oportunidad y tenemos cierta motivación, podemos hacer un raciocinio de que podemos llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, si yo veo que alguien dejó su tarjeta en un cajero automático, pues yo puedo ver la oportunidad, ahí tengo la oportunidad y si tengo ciertas deudas, pues bueno, tengo una motivación, ¿no? Para poder hacer algo así. O si tengo cierta experiencia tecnológica y veo que puedo entrar u obtener información como tarjetas de crédito, NIPS, etcétera, etcétera, de algunas personas, pues bueno, si tengo alguna motivación lo haré y veré si puedo obtener un beneficio adicional de estas cosas. Esa es la información general del fraude. Y bueno, las consecuencias hay muchas, pero en general es pérdida financiera, pérdida de activos fijos, pérdida de reputación, y aquí quiero resaltar pérdida de reputación. Si todos recordamos el caso de Enron, en el fraude que se perpetró, pues bueno, hubo cierta colusión de la firma que los estaba auditando, Arthur Andersen, en donde debido a este fraude, ellos tuvieron un golpe terrible en la reputación que llevó al cierre de la firma. Entonces, como pueden ver, las consecuencias de un fraude pueden ser catastróficas. Entonces, bueno, detener las operaciones, robar la identidad, robo de información, y este robo de información es bien interesante. Nosotros tenemos un servicio en la firma que es un monitoreo de la información en la dark web o la deep web, como le quieran llamar, que es una red en donde se comercializa, es el mercado negro de la internet, y tenemos un servicio en donde monitoreamos si la información robada ya está tratando de ser vendida en ese ámbito. Ahora ya no es necesario ir a algún lugar, comprar un disco, un CD con toda la información que ha sido robada. Por ejemplo, la información de una empresa de seguros. Nosotros tuvimos un cliente donde sucedió eso, en donde el director de sistemas estaba coludido con el administrador de la base de datos y sacaba la información de los costos en los que se le vendían los seguros a los clientes. Se lo vendía a otra aseguradora y esta aseguradora lo que hacía es ir y ofrecer precios más bajos con los mismos beneficios. Entonces empezaron a perder mercado y por eso fue que empezaron a hacer una investigación más profunda de lo que estaba haciendo. El endeudamiento personal, que bueno, pues muchos de los bancos dicen, pues ¿sabe qué? Pues sí, hay un cargo en su tarjeta, ya está metido, es un fraude, está metida la queja, pero mientras tanto usted lo tiene que pagar. Y si se aclara, se lo podemos regresar, porque bueno, no es culpa de la institución bajo ese esquema, al menos en México de esa forma se maneja. Obviamente, pues encarcelamiento y daño patrimonial a las empresas. Ahora bien, un árbol general del fraude. Partiendo de lo general o particular, pues van a estar los temas de corrupción, el apropiamiento ilegal de activos y el fraude de los estados financieros. No voy a entrar a detalle porque, como se darán cuenta, tiene mucha información, pero básicamente lo que te lleva a la corrupción es entrar en conflictos de intereses, ejercer sobornos, agradecimientos ilegales. Si te dan un contrato por algún medio, tú le das algún tipo de agradecimiento. Si son contratos grandes, el tema de regalar una casa, regalar carros, etcétera, etcétera. Y extorsión económica. En los temas de apropiación ilegal de activos, pues bueno, tiene que ver con el dinero en efectivo y con inventario y otros activos que se pueden obtener. Y finalmente el fraude en los estados financieros, que es la sobreestimación de activos ingresados y la estimación de activos ingresados. Y en ese sentido también nosotros recientemente tuvimos un caso en donde se desviaban cierta cantidad de dinero de una empresa, básicamente eran centavos o pesos, a cuentas duplicadas
para que no fueran identificadas. Al final el fraude, después de algunos meses, pues por el volumen que manejaba esta empresa, llegó a ser de millones de pesos mexicanos. Y bueno, normalmente para eso estamos auditores financieros, pero generalmente se encuentra gente muy hábil que puede cubrir de cierta forma estos fraudes, pero llega un momento en que el hueco es tan grande que ya no se puede tapar, entonces es cuando empiezan a haber dudas y tiene que haber una investigación. Ese es el fraude en general. A grandes rasgos, hay muchas formas de hacer fraude, como les mencioné, pero ahora, ¿qué es la investigación forense? Bueno, viene del latín forensis, que su origen es forum, que significa foro, plaza pública o mercado. Actualmente, en el sitio de los tribunales se oyen en tribunales y se determinan causas. Cuando una profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a justicia para que juzgue a la persona que cometió un delito, se le denomina forense. Básicamente es una investigación acerca de lo sucedido y esta investigación tiene que ir en diferentes vertientes. Hay muchas definiciones de forense, está la definición de expertos, de la ACFE, de las áreas legales, entre muchas otras. Entonces, la auditoría forense todos convergen más o menos en lo mismo, que es el uso de técnicas de investigación criminalísticas, y ahorita voy a explicar por qué, integradas con la contabilidad, jurídicas, procesales y con habilidades financieras y de negocios para manifestar información y opiniones. Aquí yo en esta opinión agregaría el término tecnológico. En el segundo párrafo podemos ver que la auditoría forense en la actualidad es reconocida como el conjunto de técnicas efectivas para la prevención e identificación de actos irregulares y fraude. Y sí, te puede ayudar a prevenir si haces un programa antifraude, que es algo totalmente diferente a una investigación forense. Pero bueno, este tema de criminalística se vuelve bien interesante porque en la metodología que usamos, y viene más adelante, nosotros tenemos que usar técnicas de entrevista al personal con ciertas características que son de criminalística, como por ejemplo, si nosotros vamos a entrevistar a una persona en donde ya estamos ejerciendo una investigación, tenemos que llevarla a una habitación aislada, en donde no debemos de cerrar la puerta porque podríamos ser acusados de secuestro, en donde no tiene que estar viendo hacia sus compañeros, ya que se pueden hacer señas o algo por el estilo, y otras técnicas especiales. El lenguaje corporal es muy importante, ver cómo se maneja, si está incómodo, si quiere cooperar, si no quiere cooperar, etcétera, etcétera. Pero eso es cuando ya llegas a un punto más álgido en donde identificaste que debes de llevar la investigación más a detalle, ya muy enfocada sobre ciertas personas. Bueno, también están las definiciones del FBI y de muchos otros expertos, pero ¿cuál es el propósito de investigar? El propósito de tener una investigación forense es proporcionar evidencia de los hechos mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría en cierto periodo. Y aquí ya es donde empiezo a hablar de qué hacemos. Usualmente, cuando hay una investigación forense, cuando como firma se nos contrata para hacer una investigación, es porque ya existen ciertas dudas o sospechas de que algo sucedió, de que financieramente los números no cuadran o que tienes dudas del comportamiento de alguien pero no tienes evidencia. Entonces, lo que se empieza a hacer es, como vulgarmente se diría, jalar el hilo a ver si encontramos algo. ¿Esto qué significa? Que simplemente vamos a tomar cierto periodo de tiempo para hacer una investigación y determinar hasta dónde llega o de dónde es la raíz de una investigación forense es muy complicado. En un caso de investigación que hicimos a una empresa comercializadora de productos químicos, ellos identificaron que durante cierto periodo del año en curso no cuadraba la información financiera de ventas. Entonces nos pidieron hacer una investigación durante un periodo de 6 meses, el cual llevamos a cabo. Durante ese periodo estuvimos revisando qué estuvo sucediendo y efectivamente identificamos que la persona de compras estaba coludida con el CFO, con el director de finanzas, y en ese sentido ellos estaban desviando ciertas cantidades de dinero.
Aquí el fraude, hablando en términos en pesos mexicanos, el fraude que ellos identificaban era alrededor de 200,000 pesos, que deben de ser como $10,000 más o menos. Entonces, se nos contrató para hacer este trabajo, pero los dueños dijeron, queremos llegar más a fondo. Entonces, vete más para atrás, y así fue aumentando el alcance de este proyecto. Y eso es bien importante, que cuando ustedes quieran hacer una investigación forense, lo tengan muy en claro. Generalmente hacemos dos tipos de investigación. Una es para identificar si existen elementos de fraude para poder despedir a alguien, simplemente sacarlo de la empresa y no ejercer ninguna acción y absorber las pérdidas, en donde no se necesita la intervención de un área legal. Pero está la investigación en donde sí quieren demandar a la persona, aunque cueste más dinero de lo que se haya robado. Y este es el caso que estoy platicando de la parte de la comercializadora. En ese caso, nosotros nos tenemos que sentar con sus abogados para enseñarles nuestras metodologías, nuestros procedimientos, lo que hemos identificado. Y con base en eso, ellos nos dirán qué información necesitan o cómo la necesitan para ir armando el caso y poder entablar una denuncia penal. Al momento de hacer este tipo de investigaciones, como les mencioné, se tiene que ir hacia atrás y hacia atrás. Después nos piden investigar otros 6 meses, sucesivamente. Llegamos a 3 años de investigación y seguimos identificando fraudes. Ahí ya no pudimos continuar porque fue justo el tiempo en el que se hizo un cambio de sistema y desafortunadamente ya no tenían información adicional, no había históricos, ya no había información contable, entre muchas otras cosas. Entonces ahí se tuvo que detener. Y se determinó que el fraude, el daño patrimonial que se le hizo a la empresa a través de estos 3 años fue alrededor de $4 millones, de pesos, perdónenme, unos $200,000. Y nosotros hicimos esta investigación durante todo ese proceso para poder fincar las responsabilidades. La empresa entró en una negociación con las personas y lograron obtener ciertos bienes materiales, obtuvieron un par de casas y algo para no llegar hasta tribunales. Entonces, todos los casos de forenses son diferentes, son difíciles de determinar en el tema de las investigaciones. Para llevar a cabo toda esta investigación, pues obviamente se necesita la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Pues bueno, es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Es una prueba determinante de un proceso. Pero esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se valida algo como esto? Miren, en los procedimientos que hacemos, nosotros lo que tomamos es, por ejemplo, clonamos una de las computadoras sin tenerla que prender con herramientas que tenemos, y se hace una cadena de custodia y se establece una herramienta electrónica que se llama hash. El hash lo que hace es decir, bueno, la información que está aquí es exactamente a la que está acá, si el hash corresponde. Si la información se modifica, quiere decir que el hash va a ser diferente y te va a decir que la información no es la misma. Entonces, entre otras herramientas que utilizamos, tenemos que dar validez a esa información, recabar todos los papeles necesarios para poder establecer cuál es la evidencia que tenemos para soportar nuestra investigación. Y estos son los tipos: documentación física y digital, video, audio, declaración o confesión, si es que grabamos algún tipo de investigación. Normalmente las investigaciones de fraude, para no espantar en las empresas, para no espantar a la gente, se hacen como una evaluación de control interno. Entonces se empieza levantando información, pero también llega un momento en que, bueno, tenemos que la administración y nosotros tenemos que mencionar que es una investigación forense, que bueno, que deben de cooperar en ese sentido y que va a haber unas entrevistas ya con las técnicas que mencioné. Eso es parte de nuestra metodología. La firma a nivel mundial establece metodologías para diferentes servicios, como muchas firmas lo hacemos. Estas metodologías están basadas en las mejores prácticas. Nosotros somos miembros de la ACFE, que es la Asociación Mundial para la Investigación Antifraude. ¿Y qué hacemos en nuestra metodología? No hay un procedimiento establecido como de planeación o desarrollo. Y este procedimiento preestablecido como de planeación o desarrollo es precisamente por lo que mencioné. Nunca sabes hacia dónde tienes que llevar la investigación. Un caso en particular que les puedo decir es que en una empresa en donde hacían donde daban clases de idiomas,
y que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos, el auditor interno identificó ciertas diferencias financieras en México. Entonces empezó con una investigación y cuando nosotros empezamos a investigar, que nos fuimos contratados para esto, identificamos que en realidad no había fraude, sino que había un mal manejo de la información financiera. Y bueno, fue una investigación donde se involucró mucha gente y este procedimiento se llegó a esa conclusión. Lo que pasa es que la directora de finanzas aplicaba en donde veía huecos, que había pérdidas de ciertas escuelas de idiomas, de ciertas localidades, aplicaba más dinero de la inscripción de otra escuela, entonces por eso había un desorden. Pero bueno, fue una investigación que empezó como forense y al final fue un trabajo de control interno. Nuestra metodología que establece una evaluación y entendimiento de la entidad, quiénes son, qué hacen, cómo trabajan, cuáles son las necesidades y los objetivos que se persiguen. Una vez que tenemos identificado, si por ejemplo fueron fraudes de desviación en el área de finanzas, bueno, vamos a ver cuál es la evidencia que existe, cuáles son los equipos que están involucrados, qué información física se tiene, etcétera, etcétera. Vamos a identificarla, vamos a obtener esa evidencia y a preservarla correctamente. Después vamos a hacer un análisis, el Data Analytics, que también es una herramienta que usamos. Data Analytics es un servicio completo en donde se hacen análisis de información de todo tipo. Si esta evidencia es suficiente, podríamos pasar a la generación de informes. Si no es suficiente, debemos de continuar este loop, este ciclo, en donde volvamos a identificar evidencia, aseguramiento, identificación y adquisición de la evidencia para hacer todo nuestro proceso de evaluación, para generar un informe que dé una disposición segura. Si bien cuando hay una auditoría, los auditores tienen que estar bien seguros de lo que dicen, aquí tenemos que estar mucho más seguros todavía de lo que estamos diciendo, porque si no, el responsable de la revisión se mete en problemas legales. Recordemos que actualmente los temas legales tienen que ver con las personas, no con las empresas. Y no es que la firma se haga... la firma está involucrada, pero en general el que tiene la responsabilidad directa es el socio o el director responsable de la evaluación. Esta metodología, bueno, debe de incluir ciertas responsabilidades como una propuesta firmada, debe de haber una autorización directamente de la dirección general, del consejo de administración, del presidente del consejo, de los mismos dueños. Debemos de establecer una cadena de custodia, que esta cadena de custodia es la extracción y recolección de indicios, preservación y embalaje de las pruebas, transporte o traslado de las mismas, traspaso de la información, ya sea laboratorios para análisis o diferentes fiscalías para su custodia y preservación final. Aquí incluso hay métodos en donde un notario público puede certificar que el disco fue copiado, fue guardado correctamente y lleva su firma como notario. Y la entrega, identificar si se regresa la información, si esta información que nosotros manejamos cuenta con un borrado seguro. Hay herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer borrado seguro de información, la destrucción de la misma, con evidencia de la entrega o destrucción de la información. Y esto es algo que se debe de tener muy, muy en cuenta porque es información sensible. Entonces, después de cierto periodo, debe de ser destruida y borrada de una forma adecuada. Aquí solo es un ejemplo de un método de borrado seguro definido por el US National Industrial Security Program, la NISP, para el National Industry Security Program Operating Manual, que es uno de los métodos usados. Se hacen 3, pero incluso hay hasta 8 pasadas de borrado. Ese nada más es un pequeño ejemplo. Ahora, la metodología, ¿qué es lo que incluye? Incluye un objetivo que se establece al principio con un alcance. El objetivo es identificar un fraude. ¿Cuál es el alcance que se le va a dar? Ya hablé de un ejemplo de que se le da un alcance inicial. Después nosotros presentamos cuáles van a ser nuestros procesos y nuestras actividades, las cuales son enunciativas pero no limitativas, porque como mencioné, podemos desviar la investigación hacia algún otro lado. Hallazgos, la identificación de los hallazgos, después la generación de recomendaciones, el seguimiento de la demanda, y cuando me refiero a demanda no hablo solo de un tema legal, sino una demanda de una salida de la empresa. Bueno, o sea, encontramos evidencia para que te vayas. No, ya no te vamos a cobrar nada, pero tampoco te vamos a indemnizar. Y una conclusión con respecto al proceso. Estos son los grandes rubros que cubren nuestra metodología. Ahora bien, las técnicas que usamos, las técnicas son las entrevistas,
que es con lo que empezamos y que tiene que ver mucho con el tema de levantamiento de información al principio del control interno, que es la identificación del personal a identificar, que si se dan cuenta, regresando a este slide, tiene que ver con el alcance. Entonces, la identificación del personal al que vamos a entrevistar en el orden en el que se va a entrevistar a cada uno de ellos, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, qué vamos a preguntar, si tienen actividades similares, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta entrevista? Usar el uso de preguntas cerradas abiertas. ¿Has visto esto? ¿Has hecho esto? ¿Cómo haces esto? ¿Hacia dónde? ¿A quién se lo das? Etcétera, etcétera. Se recomienda que estén normalmente 2 personas por entrevista, no más, sino pues los entrevistados se pueden sentir intimidados. Selección de un lugar apropiado, que como mencioné, pues bueno, tiene que estar un lugar abierto, de preferencia, en donde no vea hacia sus compañeros, con una puerta abierta, con un lenguaje relajado. Aprobación, en caso de la grabación, esto es bien importante, siempre que hay una grabación se debe de pedir autorización. ¿Estás de acuerdo en que grabamos esta conversación? Sí, no, ¿por qué? Y el body language, el lenguaje corporal. Particularmente este es el rapport, que el rapport es el fenómeno que se da cuando hay, como se dice comúnmente, química, cuando alguien te cae bien, cuando tú te sientas y platicas con alguien, haces empatía, o que desde el principio hay cierta resistencia, dices, esta persona no me cae muy bien, no le voy a decir mucho, nada más contestan sí, no lo sé, no me acuerdo, etcétera, etcétera. Todos esos factores son determinantes para estas técnicas, porque tú te puedes dar cuenta de que si alguien está ocultando algo, ¿no? El análisis de los datos, que en su definición más sencilla es el proceso de recopilar y analizar información para utilizar esos datos para toma de decisiones. Estas técnicas de análisis de datos son muy interesantes porque se puede obtener información en particular que a veces no esperas encontrar. Por ejemplo, en una investigación que hicimos de forense, tuvimos que clonar durante la noche la máquina del director de finanzas, me parece, o el contador, no estoy bien seguro, ya tiene algún tiempo. Y una vez que tenemos esa información, usamos herramientas en donde buscamos palabras clave como transferencias, como dinero, como te mando, te deposito o ahí va el depósito, ese tipo de información para analizar qué es lo que encontramos. Y particularmente esta persona tenía el WhatsApp web. Entonces toda la información que tenía en su WhatsApp pues también fue extraída. Y ahí, bueno, nos dimos cuenta de que una de sus colaboradoras era amante del señor y que desafortunadamente pues estaba involucrada en el fraude, ¿no? Pero bueno, esperas encontrar ese tipo de cosas que a veces no sabías, pero bueno, es un proceso de data analytics y siempre da información bien interesante porque te puede decir cuáles son las tendencias. Si tú analizas como director de una empresa o como contador, como director de finanzas, cómo se están comportando, por ejemplo, las ventas, las compras, los gastos, etcétera, etcétera. Y tienes un reporte en vivo como lo haría un sistema de inteligencia artificial, pues bueno, te vas a dar cuenta en dónde puede haber huecos, dónde puede haber fugas, porque hay tendencias que cambian, porque hay tendencias que suben, que bajan, a menos que sea por una temporada particular de ventas, por ejemplo, de compras. Ahora, el proceso de recuperación de información, nosotros podemos recuperar información de un dispositivo dañado, incluso cuando ha sido borrada por el usuario. Si tú borras tus archivos, esa información se puede recuperar. Hay que hacer una copia exacta de la evidencia digital, generar una huella digital, un algoritmo MD5 o un SHA-1, que es de un texto para asegurar que no sea modificado, que es lo que hablaba acerca del hash. Firmar digitalmente el documento para poder afirmar que es auténtico y preservar la cadena de evidencia. Esto significa que si yo copio una máquina, bueno, voy a tener esa copia, pero debo de trabajar sobre ella y es posible que la información se modifique. Por eso es que hay que tener copias de lo que se extrae. Ahora, finalmente, y para dejar espacio a algunas preguntas, pues algunas técnicas es la ganografía,
que es la encriptación de la información mediante la alteración de imágenes, como lo podemos ver aquí. Mucho se habla de encriptación de información. La encriptación de información ha venido evolucionando de muchas formas. Ahora la información se puede encriptar en imágenes para hacerla más difícil de reconocer, pero bueno, también ya hay técnicas para poder descifrar esta información. La grafología, que es una pseudociencia, porque no es una ciencia como tal, describe la personalidad de los individuos mediante características generales acerca de su equilibrio mental, incluso fisiológico, la naturaleza de sus emociones, la inteligencia, por ejemplo, todas estas personas que analizan tu firma, que si firmas muy juntos es porque tienes problemas, si firmas hacia arriba es porque eres una persona que tiene que siempre va hacia adelante, si la firma es abierta, si es cerrada, entre muchas otras cosas. Y está la grafología forense, que trata de determinar si un texto o firma es auténtico, o que si un autor de un texto, de una firma o de un documento es auténtico. Al escribir un texto realiza una firma. Constantemente se da el tema de fraudes por falsificación de firmas. Entonces está la grafología forense, que ayuda a identificar este tipo si la firma es auténtica, si un documento elaborado de puño y letras es auténtico, entre otras cosas. Si se dan cuenta, hay una integración entre dos factores, entre el tecnológico y entre el manual, por llamarlo de alguna forma. Entonces, todas estas técnicas son las que nos ayudan a identificar qué es recomendable. Siempre es recomendable cerciorarse de que no haya riesgos en las actividades que hacemos. Para esto se debe establecer un control interno adecuado, un esquema de evaluación antifraude en los temas más álgidos, más riesgosos, particularmente financieros o de activos, investigaciones patrimoniales, o sea, ¿cómo puede ser posible que si hay dos vendedores, uno tenga una casa en la playa y un departamento en la ciudad, cuando el otro solo tiene un departamento en la ciudad y es rentado, ¿no? Ese tipo de cosas, investigaciones patrimoniales, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley, pero bueno, ese tipo de cosas hace que los directivos empiecen a dudar, que los dueños empiecen a dudar de los ingresos de cada una de las personas. Hay que tener cuidado. Ahora que estamos trabajando desde fuera, es muy importante saber de que, bueno, nuestra información viaja a través de la red y es fácilmente, se la pueden robar de una forma muy sencilla, mucho más que antes. Aparentemente estamos mejorando, no en todos los países, pero esto de la pandemia ya aparentemente va de salida. Y lo que hay que hacer es mejorar los controles, validar que lo que tenemos es adecuado, que lo que tenemos nos ayuda a cumplir con los objetivos, a tener un control, etcétera, etcétera, de la información. Ahora sí dejo abierto el chat por si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor. Gracias, don Manuel, por la exposición del día de hoy. Sí, tenemos varias consultas por acá, tanto usted como Alejandro nos pueden colaborar con el tema de las preguntas. Dice la primera: ¿puede ser que un empleado interno de la compañía esté involucrado facilitando para que se presenten casos de phishing? Sí, por supuesto. Miren, lo más común es precisamente que los fraudes se perpetran desde el interior. Generalmente los fraudes no son externos, son internos. Entonces, por supuesto que alguien puede estar proporcionando información para phishing, ¿no? Mándale esto, pregúntale de esto, etcétera, etcétera, porque te conocen y quieren obtener algún beneficio. Y si ven que tú tienes a lo mejor un buen nivel socioeconómico, que eres el director de algún área, pues bueno, creen que pueden obtener algún beneficio de ahí, que son temas legales muy importantes. Gracias, don Manuel. La otra de las consultas dice: en actividades donde puede haber un fraude, donde el ataque es provocado en robots, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para encontrar el fraude? Bueno, la técnica es básicamente la que usamos. Aquí se habla de dos cosas, porque si se usan bots para perpetrar un fraude, es un procedimiento mucho más complejo que robots. Entonces,
Primero se debe de hacer, si ya se perpetró el fraude, se debe hacer la investigación conforme a la metodología que tenemos y después investigar tecnológicamente de dónde vienen esos bots, si se puede llegar hasta quién los está tratando de, quién los generó, etcétera, etcétera. Es un poco complicado porque los bots pueden tener una dirección de una VPN, una Virtual Private Network, y estar atacando desde diferentes partes del mundo. Entonces, en ese sentido, identificar a los bots, lo que se debe de hacer es reforzar la seguridad tecnológica. Es un tema más preventivo, porque se va a ver que hay un ataque continuo y que hay que cerrar con puertas para que no haya ese tipo de ataques. Es complementario a cualquier investigación forense que se vaya a hacer que proviene de algún ataque de robots, evaluar las capacidades internas a nivel de infraestructura y a nivel de seguridad de la infraestructura que tenemos para verificar si hay alguna brecha ahí que pueda facilitar tanto el phishing como el uso o el fraude por robots, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Otra de las consultas que tenemos por acá dice, en fraude cibernético, ¿cómo puedo respaldar que realmente está ocurriendo un fraude para efectos legales? Esa es muy buena pregunta y es precisamente de lo que hablaba. Cuando hacemos una clonación de la información, ya sea de servidores o computadoras, nosotros para poder respaldar lo que hacemos es generar un hash. Ese hash lo que hace es garantizar electrónicamente que la información que yo extraje de la computadora del contador o del auxiliar contable o del director de finanzas es la misma que yo estoy analizando. Eso significa que cuando yo haga un análisis de información, voy a identificar ciertas variantes que deben de estar también en la computadora. Entonces, legalmente, con el hash es suficiente. Excelente, don Manuel. Otra de las consultas que nos llegan dice, una vez que se identifica un ataque y robo de información, ¿qué debo hacer como empresa? ¿De qué herramientas puedo echar mano y cuál es el proceso a seguir? Bueno, no sé si se refiere primero al tema de que identifica que en ese momento lo estén atacando. A nosotros nos tocó vivir un ataque en vivo en un banco de comercio exterior mexicano muy grande, en donde no tenían un plan de contingencias para ese tipo de situaciones. Hay que establecer un plan tecnológico para qué se debe de hacer en caso de un ataque, y esto dependerá de la infraestructura. Aquí su plan de contingencias fue correr y desconectar computadoras en todos los pisos, y eran 7 pisos. No es lo ideal, pero lograron detenerlo. O sea, por ejemplo, de 100 millones de dólares que les iban a robar, solo les robaron 20, ¿no? Pero ese tipo de ataques, debe de haber un plan de contingencias para evitar, para saber qué hacer en caso de un ataque, y en ese caso dependerá de sus características tecnológicas. Incluso se puede hacer un outsourcing. Nosotros como Grant Thornton tenemos outsourcings de ciberseguridad en donde nos encargamos de manejar ese tipo de servicios. Ahora bien, si el ataque ya fue perpetrado, pues es diferente. Se lleva a cabo el proceso de investigación de la misma forma para investigar en dónde hay debilidades, que como bien dijo Alejandro, estas debilidades pues tendrían que reforzarse con un plan de ciberseguridad. Excelente, don Manuel. Yo creo que esa otra pregunta también está relacionada a esto, porque dice, ¿cada cuánto tiempo se debe o es recomendado realizar procesos preventivos de fraude en la empresa antes de llegar a tener que hacer una auditoría forense? Ese es muy bueno. Mira, los procesos antifraude que se implementan son como el control interno, son exactamente iguales. Son procesos que se implementan y que viven en el día a día. Entonces, si yo implemento un proceso antifraude que básicamente es parte del control interno, son actividades que se van a ejecutar día a día, y que si yo identifico variantes en esas actividades es en donde puedo identificar que se está generando un fraude. Entonces se debe de hacer todo el tiempo. Excelente, don Manuel. Ya con esto cerramos de las consultas y vamos a cerrar este webinar del día de hoy con un mensaje por parte de ambos expositores, tanto Alejandro como don Manuel. Vamos a iniciar con don Manuel agradeciéndole
la presentación que nos dio el día de hoy y todas las explicaciones a las consultas que tuvimos durante el webinar de esta mañana. Adelante, don Manuel. Muchas gracias, Steven. Al contrario, muchas gracias a toda la gente que se pudo conectar. Por favor, siéntanse libre en contactarnos. Si tienen dudas, si quieren conocer más de nuestros servicios, nosotros con una llamada telefónica podemos aclararles dudas personalizadas. Y agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con todos ustedes. La realidad es que uno se siente más cómodo cuando habla con gente de su propio idioma. Entonces, estando en la firma, colaborando con Grant Thornton Costa Rica, pues bueno, se abren muchas oportunidades y agradezco mucho esta oportunidad que me dieron para participar. Gracias, don Manuel. Y Alejandro, un mensaje de cierre con respecto al webinar que hemos realizado esta mañana. Sí, gracias, Steven, y muchas gracias a Manuel. Realmente súper agradecido de esta exposición, de que realmente podamos facilitarle también a nuestros clientes aquí en Costa Rica estas herramientas y estas recomendaciones acerca de qué consideraciones tomar en caso de que estén experimentando algún proceso de fraude o que quieran realmente inclusive tratar de evitar mediante implementación de controles que haya este tipo de actividades o que se den este tipo de sucesos. Igualmente en la parte de preguntas y respuestas estamos haciendo un anuncio ahí con los correos por si quieren copiarlos directamente y pegarlos. Ahí también estamos mostrando en la pantalla nuestros contactos para que directamente nos puedan hacer sus consultas y como dice Manuel, estamos abiertos a que si ustedes tienen alguna pregunta, quieran aclarar algún punto, inclusive quieran ver qué posición poder tomar ante cierta situación, pues le podamos ayudar ahí con todo gusto. Un placer y Steven, te dejo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Sí, con el cierre de este webinar, nada más vamos a recordarles que este y todos los webinars ustedes los pueden encontrar en nuestra página de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Ahí obviamente les vamos a tener todo el material completo. Y recordarles el evento del próximo jueves. Los expositores serán Jaime Morales, gerente de comercio exterior de Grant Thornton, y Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton, tocando el tema efectos de los precios de transferencia en la valoración aduanera, riesgos y disputas con la administración aduanera. De parte de Grant Thornton, les deseamos que tengan un bonito día.